con una oración. Si me puedes ayudar, Rodolfo, para colocar este tiempo en manos del Señor. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de los dones espirituales y definiendo un poco qué eran y cuál es ese marco bíblico en el cual ejercemos los dones con el contexto de los 4 pasajes de los dones espirituales. Entonces vimos Romanos 12, ¿cierto? Efesios 4, 1 de Pedro 4 y 1 de Corintios 12. Esos 4 pasajes nos pusimos a ver el contexto de los dones y veíamos que alrededor de definir primero, o de antes de definir qué es cada don, que de pronto no es muy claro o no muy específico en la Biblia la definición de cada uno de los dones o de todos los dones, sí hay cosas que son muy específicas y muy claras en la palabra con respecto a los dones, ¿cierto? Como por ejemplo su uso y su propósito, que es el traer unidad, edificación y la glorificación del nombre de Jesucristo, que siempre debe primar entonces esa idea de que los dones son para servir a los demás y para edificar al cuerpo antes que como un beneficio personal y propio. Y entonces llegamos a definir los dones y antes de entrar a se me comió un par de diapositivas la presentación. Permítame, yo le envío aquí a ¿quién está en staff? A Gaby. Lo mando al chat de staff, una presentación de PowerPoint y la puedes colocar desde el principio, mi amor, porfa. Listo, entonces mientras que va cargando esto, permítame leer nuevamente la definición del don espiritual. Un don espiritual es una manifestación sobrenatural en la vida de un creyente que se encuentra sirviendo al cuerpo de Cristo y que resulta en la exaltación de Cristo, la edificación del cuerpo y la unidad de la iglesia. Entonces, bien importante que lo definamos de esa manera. Y qué pena con ustedes, yo pensé que este ya estaba listo, pero no funcionó. Bueno, en un momento les pongo las diapositivas, qué pena con ustedes. Queríamos empezar entonces teniendo una conversación acerca de lo que hablábamos, son 2 posiciones que hay alrededor de la iglesia global de Cristo frente a algunos de los dones espirituales, el cesacionismo y el continuismo. Entonces, si recuerdan bien, hablábamos de que algunas corrientes de la iglesia definen algunos dones como extraordinarios. Esos dones principalmente son el apostolado, la profecía, la sanidad, los milagros y las lenguas. Y la posición cesacionista dice que esos dones ya han cesado, o sea que no son ni norma ni parte de la iglesia hoy en día. Y el continuismo incluye y dice que todos los dones, incluyendo los extraordinarios, se encuentran activos y pueden darse bajo la soberanía de Dios, siempre y cuando se den dentro del marco bíblico. ¿Por qué tener esa conversación? ¿Sí? ¿Y por qué tener esas 2 posiciones? La realidad es que la razón por la cual tenemos esas 2 posiciones es que muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia ha habido un abuso de los dones y se han usado de una manera incorrecta. Y ese abuso de los dones ha llevado a tener posiciones como estas 2 que tenemos hoy en día. ¿Sí? Para nadie es un secreto ni un misterio de que en muchos lugares se ha usado de la sanidad, de los milagros, como un medio para o hacer dinero o para dominar a las personas. Y la profecía, incluso el apostolado como don, también se han abusado con personas que toman una autoridad indebida dentro de la iglesia y como es profecía, pues no se puede hacer nada en contra. Y si es apóstol, todo lo que diga el apóstol, pues tiene que hacerse y darse porque tiene una autoridad divina de parte de Dios. Y esos abusos
han llevado a que haya posiciones que digan esos dones no pueden ser parte de la iglesia hoy en día. Entonces quiero explicarles un poquito por qué se dan las dos posiciones y cuáles son las posturas principales de las dos posiciones antes de explicarle qué es lo que creemos nosotros como iglesia. Entonces, si ustedes me acompañan en Efesios capítulo 2, versículo 20, vamos a ver uno de los versículos principales que usan nuestros hermanos acerca del sacesionismo. Ahora, antes de continuar, permítame aclarar una vez más que esto no es una doctrina principal o básica, ¿sí? O sea, por creer esto de una manera diferente, no dejamos de ser hermanos en Cristo, ni dejamos de ser iglesia, ni dejamos de tener comunión, porque otro hermano mío crea o tenga una posición diferente en cuanto a este tema en particular. Muy diferente cuando hablábamos acerca de esas doctrinas fundamentales como la divinidad de Cristo, la Trinidad, la salvación por fe y no por obras. Entonces, Efesios 2:20, si me puedes ayudar a leerlo. ¿Quién lo lee por aquí? Miguel. Gracias. ¿Me puedes leer el 19 también, por favor? 19:20. Perfecto. Y alguien que me lea, por favor, Judas 3. Todo el 3. Listo. Entonces, dos argumentos acá. Fíjense en dos cosas que está diciendo estos dos pasajes. Judas dice, por la fe que ha sido, ¿cuántas veces dada? Una vez dada a todos los santos. Entonces, la revelación de Dios, la voluntad de Dios, ha sido dada completamente. Ya ha sido dada. Y Efesios 2:20 nos dice que nuestra fe ha sido establecida. O sea, ya tiene un fundamento. Ese fundamento son los apóstoles y los profetas. Y la piedra angular de esos dos es Jesucristo mismo. Es decir, toda la revelación de Dios, todo lo que Dios ha dado, ya está dado. O sea, el canon, que es lo que llamamos la medida con la cual sabemos si un libro hace parte de las escrituras o no, ya está cerrado. O sea, Dios ha revelado todo lo que nosotros deberíamos saber y conocer. Y ese es el argumento, ya voy para allá para explicarles cómo, principal de la postura cesacionista. Porque ya ha sido dada toda revelación, todo lo que necesitamos para la fe y para la piedad. Y Dios ya lo ha establecido. No es necesario el tener más revelación o no es posible tener más revelación porque Dios ya la ha dado toda. Entonces, la postura cesacionista dice básicamente esto: los dones extraordinarios como el apostolado, la profecía, la sanidad, los milagros y las lenguas fueron dados por Dios al inicio de la iglesia con el propósito de confirmar el mensaje y de traer la revelación necesaria para la iglesia. Pero una vez han sido establecidos la revelación completa, ya no son necesarios y por lo tanto han cesado por completo, porque ya han cumplido su propósito. Entonces la postura cesacionista dice, como ya cumplió su propósito, ya hubo revelación, ya se cumplió todo, no son necesarios, no son norma dentro de la iglesia. ¿Hasta ahí estamos claros? Listo, esa es una muy importante de esas posturas. Ahora, por el lado del continuismo. En el lado del continuismo, bueno, paremos ahí un segundo, espérese un minuto y permíteme seguir ahí un par de segundos. ¿Qué quiere decir esto? No debemos pensar que un cesacionista dice que los milagros no existen o que Dios no puede moverse de manera extraordinaria, porque eso sería caricaturizar esa posición. Realmente ellos creen que en la soberanía de Dios, Dios puede, si Él quiere hacer un milagro aquí en la iglesia, Él lo puede hacer. Que si Él quiere traer una sanidad, Dios tiene la autoridad para traer una sanidad, pero que como don no existe dentro de la iglesia, ¿sí? No existe. O incluso el don de profecía. La profecía ya no existe como don de la iglesia, aunque puede ser que Dios hable directamente o específicamente a su pueblo, o que pueda traer un mensaje a través de una persona, puede hacerlo.
Pero profecía tal como lo vemos en el Antiguo Testamento, donde una persona claramente traía la voz de Dios, esa parte no la ve hoy en día. Entonces, hasta ahí quedó clara la posición cesacionista. Creo que es sencilla y es clara. Ahora, por el lado del continuismo. El continuismo dice que todos los dones, incluyendo los dones extraordinarios, se encuentran activos y pueden ser parte de la iglesia, siempre y cuando se hagan dentro del marco bíblico. Es decir, que la misma Biblia establece patrones y normas para el uso de los dones, y que el hecho de que los dones existan no quiere decir que pueden ser abusados, sino que Dios, como Él quiera. Recuerden que el que reparte los dones dentro de la iglesia es ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede, a medida que Él lo vea necesario y como lo que la iglesia necesite para ser testimonio de Cristo Jesús y del Evangelio, puede dar el don que Él quiera. ¿Qué es lo que dice el continuismo? Primero que todo, que no hay un texto claro que diga explícitamente que los dones han cesado. Entonces, el argumento más fuerte del continuismo es lo que llamamos el argumento hermenéutico. Es decir, no hay un texto, no hay una claridad, en la Biblia de que en alguna parte diga, y estos dones ya no van más, o esos dones cesaron, o eran solamente parte del principio de la iglesia. Entonces, si la palabra no me está diciendo eso, no tengo un argumento para decir que los dones han cesado y que ya no son parte de la norma de la iglesia. Sí dice el continuismo, y aquí obviamente en el continuismo hay varios ramas, ¿cierto? Están dentro de los que abusan de ello, pero también de los que dicen, no, puede darse, Dios es soberano, pero lo hacemos dentro del marco de la palabra. Y Rudy, ¿vas a hacer una pregunta? Gracias. Ok, y es el argumento que presenté al principio. Es precisamente ese el argumento. Un buen pasaje que puede llevar a ser un punto muy fuerte se encuentra en el libro de Hechos. Si quieren, por favor, vamos un segundo aquí al libro de Hechos y a ver cómo estaba orando la iglesia en esos momentos frente a lo que querían que Dios hiciera. En Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Ahora, Señor, considera sus amenazas. Aquí están los apóstoles amenazados por predicar la palabra. Y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, aquí vemos directamente relacionado la proclamación del Evangelio con la evidencia de los milagros, señales y prodigios. Entonces, fíjense que hay una relación acá muy importante. La razón siempre, y esto no solamente es con Jesús, es siempre dentro de la Biblia y es incluso dentro del Nuevo Testamento con las iglesias, como en 1 Corintios, que vemos que hay una razón particular para que se den milagros, señales y prodigios. Y esa razón particular es dar una evidencia o una comprobación de que el mensaje del Evangelio es verdadero, es real. Otra manera de verlo es en el libro de Hechos, es a través de la manifestación del don de lenguas. Entonces, en el libro de Hechos en particular, el don de lenguas siempre está ligado a la entrada de un pueblo nuevo al cuerpo de Cristo. Entonces, en el capítulo 2 tenemos la primera vez que aparece la manifestación del Espíritu Santo y se habla en lenguas, ¿cierto? Eso es en el Pentecostés. Entonces, recuerdan, si ustedes ya pasaron por Hechos, ¿cómo se da esa manifestación? Ellos empiezan a hablar
y esas lenguas son otros idiomas que todos los judíos que venían de diferentes países los escuchan y dicen, están hablando nuestro propio idioma. Y ellos escuchan y era una manifestación del Espíritu Santo. Más adelante, cuando entran los samaritanos son visitados por los apóstoles, reciben el Espíritu Santo y ellos hablan en lenguas. Más adelante, perdón, con Cornelio, cuando llegan los gentiles y son añadidos al cuerpo de Cristo, una de las evidencias que tienen los apóstoles para decir Dios ha aceptado a los gentiles es que también sobre ellos viene el Espíritu Santo y ellos también comienzan a hablar en lenguas. Entonces, en el libro de Hechos es bien interesante esto. Siempre que se habla de la manifestación del don de lenguas, es una manera en la cual Dios está demostrándole a la iglesia, estos también hacen parte del pueblo de Dios. Ellos también son recibidos. Y creo que esto es muy importante porque recuerden, un judío nunca se juntaba con un samaritano y jamás se iba a sentar con un gentil. Y decir que ahora samaritanos y gentiles eran parte del pueblo de Dios era un salto intelectual grandísimo. O sea, era una brecha muy grande que librar. Y aquí vemos a Dios usando estos dones para poder traer esto y unir al pueblo como uno solo. Entonces, eso también me parece que es importante, ver cómo están ligados esos dos. Entonces, si dijéramos, es un argumento decir que estos dones en particular son para comprobar la veracidad del evangelio y son para incluir, yo diría que bíblicamente podemos decir sí, es un argumento en pos de eso. Yo no diría que es un argumento en pos de decir que han cesado, pero sí diría que es un argumento de decir que están ligados directamente para dar ratificación del mensaje del evangelio y para edificar el cuerpo de Cristo, en el caso de lenguas, en hechos, incluyendo a otros dentro del cuerpo de Cristo. Pregunta. Sí. Primero de Corintios 13. Excelente, ese es un pasaje que se ha usado. Quisiera leerlo completo, leámoslo desde el 8 hasta el 10. Entonces venimos hablando del amor y de la naturaleza del amor. El 8 dice, el amor nunca deja de ser. Entonces Pablo lo está levantando por encima de todas las virtudes. Es lo que les decía en el capítulo 1. Les voy a enseñar un camino más excelente. Recordemos el contexto de Corintio. ¿Cuál era el problema que tenían los corintios con los dones en particular? ¿Y por qué Pablo les está hablando a ellos acerca del amor y de los dones? Por un lado, usándolos en desorden, y también con qué propósitos los estaban usando. Muy bien, para edificarse a ellos mismos, para ganar posición, para exaltarse, ¿cierto? Entonces, el que hablaba en lenguas o el que hablaba en profecía se sentía más que los demás y lo quería hacer para brillar y pensaba en sí mismo. Entonces, Pablo le está primero, en los capítulos anteriores, explicando el uso correcto, ¿cierto? En el capítulo 12, cómo se usa correctamente el don de lenguas. Y luego en el 13 dice, pero les enseño algo más excelente. Y es el amor, ¿cierto? Que el amor debe primar por encima de cómo se usan y qué se hacen. Y entonces en el 8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. O sea, aquí dice que hay un momento en que se acaban. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento o ciencia, se acabarán. Entonces, veamos las tres cosas que dicen que van a cesar. Profecía, lengua sí, ciencia o conocimiento. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Entonces, el versículo 10 marca el momento en donde se van a acabar las cosas que son incompletas. Cuando venga lo perfecto. Entonces, lo que tenemos que determinar hermenéuticamente es qué es lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? ¿A qué se refiere cuando habla de lo perfecto? Versículo 11 dice, pero cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos como por un espejo veladamente,
pero entonces veremos cómo, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, nuevamente, el contexto es muy importante para poder analizar este pasaje. Uno podría decir que lo perfecto es la Biblia, las escrituras, la revelación. Y de hecho algunas posiciones cesacionistas usan el versículo 10 para decir, lo perfecto es la revelación de Dios, y cuando llegó la revelación de Dios, cesaron estas cosas, profecía, lenguas y conocimiento, ciencia, y por eso vemos que hay cesacionismo ahí. No he escuchado bien cómo se define conocimiento, ciencia en ese pasaje y cómo es que ha cesado el conocimiento y la ciencia. Pero la pregunta es, ¿el contexto está hablando del canon? ¿El contexto está hablando acerca de la Biblia o de la revelación de Dios a través de los apóstoles y los profetas? Y yo tendría que decir, no lo veo claramente. Pero si ustedes miran el versículo 11 y 12 en particular, creo que sí nos da un contexto de cuándo y qué es lo perfecto. Ahora veo por un espejo veladamente, pero entonces veré cara a cara, ¿cierto? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cuando sea conocido. ¿Cuál es ese momento donde el creyente podrá ver cara a cara y podrá conocer plenamente como es conocido? El momento en el cual nosotros estamos con Cristo, el momento en que Cristo vuelve y establece lo perfecto. Entonces, yo diría que en el contexto, lo perfecto es la venida de Cristo. Es el venir de Cristo y que Cristo establece su reino aquí en la tierra. Y cuando Cristo venga, lo incompleto se acabará. Todo cambia. Y creo que esto es congruente con el resto de revelación que tenemos en la Biblia y la escatología que tenemos. En que el cambio grande que se da en la tierra y sobre todo en la iglesia es cuando Cristo vuelve. Pero antes de que Cristo vuelve, seguimos en la época de la iglesia. Y la época de la iglesia no cambia, sino hasta cuando Cristo vuelve por segunda vez. Entonces, en ese pasaje en particular, yo diría, si es un pasaje que definitivamente habla de que llegan a cesar la profecía, las lenguas y el conocimiento, pero creo que el momento que establece el pasaje para eso es la segunda venida de Cristo. Y si no, tendríamos que definir qué es lo perfecto según este contexto y cuándo llegó lo perfecto, en qué momento se establece lo perfecto según lo que dice el pasaje que está acá. Que eso es muy importante, que definamos las cosas no como más caben a nuestra posición, sino como la Biblia lo está expresando. Segunda pregunta. Y luego acá. Podría llegar a ser, pero ya el Espíritu Santo ya ha venido. O sea, en 1 Corintios ya se ha manifestado el Espíritu Santo y está dentro de la iglesia. El problema con decir que sea el Espíritu Santo, nuevamente, es que siempre tenemos que definir lo que una palabra dice en la Escritura con respecto al contexto de lo que está hablando el pasaje. ¿Sí? Porque no podemos definirla con respecto a lo que dice el resto de la Biblia, que podría ser y encajar, y encajar dentro de nuestra cosmovisión bíblica, pero no es lo que el pasaje está diciendo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse con respecto a eso, Javier, es si en 1 Corintios 11 o 12 se está hablando del Espíritu Santo y se hace mención del Espíritu Santo en el contexto anterior y después, para poder decir que lo perfecto es el Espíritu Santo. Si no está mencionado y no hace parte del pasaje, no podría decirlo. Aunque suena bien y encaja, no podría decir que el texto está diciendo eso. Entonces, eso es lo principal, que nosotros tenemos que siempre que vamos a examinar algo en cuanto a doctrina y en cuanto a lo que la palabra dice, no pensarlo en cuanto a qué nos suena bien o qué encaja o qué pienso yo que podría ser, sino qué dice el texto bíblico. Y el texto bíblico lo determina, claramente es el contexto que está ahí. Entonces fíjate que en el versículo o en el capítulo 12, en la anterior, del 12 al 31, venimos hablando
específicamente de la iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo viene siendo esa parte central de la conversación. Incluso, si no estoy mal, en ese primer pasaje que está ahí, no se hace mención del Espíritu Santo, del 12:12 al 12:31, si no estoy mal. Y luego en el 13 tenemos la parte del amor, y el referente más cercano es Cristo y no el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, diría yo que es más válido decir que lo perfecto es la venida de Cristo. Gio. La conversación de esto realmente no se da sino hasta después de 1898, que es cuando se crea el movimiento pentecostal. ¿Sí? El movimiento pentecostal es el primer movimiento a lo largo de la iglesia que empieza a hacer un énfasis sobre los dones extraordinarios, particularmente sobre el don de lenguas. ¿Sí? Y a partir de ese momento es cuando empezamos a ver como un florecimiento, por así decirlo, de conversaciones acerca del don de lenguas, del don de milagros, de cruzadas de sanidades, y todo esto se empieza a dar realmente a partir de 1900. Entonces es más o menos 1930 o 40 cuando el movimiento ya ha avanzado, que hay una reacción de la iglesia a decir, espérese, espérese, ¿esto sí es parte de la iglesia o no es parte de la iglesia? Entonces es realmente en ese momento, porque incluso con Martín, Lutero estaba mucho más concentrado, era en la parte de cómo somos salvos y de la independencia de la iglesia católica y de que la revelación y el canon, la autoridad venía de la Biblia y no del Papa. Entonces, ese tema no estaba todavía en la conversación o en la mesa de conversación de la iglesia. Buena pregunta. Listo. Yo sé que ese tema es denso, pero creo que es muy importante. ¿Listo? Entonces, permítame acá seguir con otro punto más. Entonces, por el lado del continuismo, sí es muy importante ver que la Biblia sí manifiesta cosas muy importantes acerca de los dones. Por ejemplo, un apóstol, como apóstol que tiene la autoridad de la revelación de Cristo, de ser nombrado uno parte de los 12 apóstoles, tiene características y requisitos muy particulares. Recuerdan en Hechos 1, cuando están nada más los 11 y dicen, tenemos que ser 12, ¿qué hacemos? Ellos piden unos requisitos para las personas que van a considerarse llamadas como apóstoles, con esa autoridad que ellos tenían. No sé si lo recuerdan, pero en Hechos 1, versículos 16, vamos al 21, versículo 21. Miren lo que dice, versículo 1, 21. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿cuál es un requisito clave para que se considere una persona como parte de los 12? Que fuera testigo ocular, ¿cierto? Y no solamente de un pedacito, sino de todo el ministerio de Cristo. Solamente los que eran parte de ese ministerio eran considerados como parte posible para ser nombrados como apóstoles. Entonces, esa parte es importante verla. Con la profecía, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la profecía? Primero que todo, que si una persona, Antiguo Testamento, ¿cierto? Hay pasajes muy claros que nos dicen, si una persona dice traer una profecía de parte del Señor y no se cumple al pie de la letra, esa profecía no venía de parte de Dios, es un falso profeta y la consecuencia era apedréenlo. Tiene que ser apedreado inmediatamente. Entonces, si una persona va a decir una profecía de parte de Dios, acá, y esto es muy importante definirlo, ser profeta era decir, así dice el Señor. Es dar un mensaje de parte de Dios. Eso es lo que profeta significa. No necesariamente significa predecir el futuro. A veces nosotros asociamos profecía solamente a predecir el futuro y eso es erróneo.
Porque en los libros proféticos ustedes se van a dar cuenta que la mayoría del contenido de los libros proféticos es más del pasado que del futuro. El profeta está siempre exponiendo lo que la Biblia dijo y lo que ya se ha establecido en Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. O sea, está cogiendo esos libros y está diciéndoles, recuerden lo que dije Dios, recuerden lo que dice Dios. Si no lo cumplen, va a venir una consecuencia. E incluso las consecuencias ya estaban determinadas en Deuteronomio 29 al 32. Si usted lee Deuteronomio 29 al 32, lee la mayoría del contenido de los profetas. El profeta siempre miraba hacia atrás, miraba lo que Dios ya había revelado y le daba un mensaje al pueblo. Y en muchos casos también decía, y el castigo va a ser este. Y va a venir este castigo. Hay un evento predictivo, pero no es el 100% del mensaje. Lo mismo con las sanidades y milagros. Sanidades y milagros no significa que la persona que tenía el don de sanidad o milagros tenía la autoridad para determinar quién se sanaba y quién no se sanaba. Damos un ejemplo. ¿El apóstol Pablo fue usado por Dios para hacer sanidades y milagros? Varios de ellos, ¿cierto? Hacían parte de la confirmación que Dios usó para confirmar el mensaje. Pero, no sé si ustedes recuerdan, una de las personas más allegadas al apóstol Pablo era Timoteo, ¿cierto? Y al final de 2 Timoteo, Pablo le da un consejo a Timoteo: Timoteo, no te olvides de tomar vino por causa de tu estómago. Yo no sé si Timoteo sufría del colon o de estreñimiento, de qué era lo que sufría, pero algo le pasaba al estómago a Timoteo, que claramente Pablo le dice, tome su remedio, ¿sí? Por otro lado, Pablo sufría aflicciones físicas, ¿cierto? Sus ojos, su cuerpo, pero él no tenía la autoridad simplemente de decir, me declaro sano en el nombre del Señor, puedo ver en el nombre del Señor y ya, porque si no lo hubiera claramente hecho. Entonces eso es importante verlo, no siempre se hacía y no siempre se sanaba a todas las personas. Incluso el Señor Jesús, aunque tenía autoridad para sanar a todo el mundo, recuerden que muchas veces dijo, nos vamos de acá, Señor, pero falta sanar a estos pocos. No, la voluntad de Dios es que vayamos para este lado. Entonces, aunque hay muchos acontecimientos que vemos que Jesús sí hizo, también hubo muchas personas también que quedaron sin recibir un milagro o sin recibir una sanidad. Entonces, milagros y sanidades no significa que el 100% se sane o que yo tengo la autoridad para determinar quién se sana y quién no se sana. Entonces, déjenme cerrar un poquito aquí la conversación. ¿Qué creemos nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es la posición de los tres ancianos? Primero que todo, vemos que no hay una evidencia bíblica suficiente para decir que los dones han cesado de manera contundente. O sea que si ponemos a examinar los versículos bíblicos, no podríamos decir, no, claramente vemos que la Biblia dice esto, cesó. Creemos que sí cesó la revelación. La revelación ha cesado. O sea, ya no hay más canon. O sea, lo que está escrito en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es lo que es autoridad para la iglesia y es con lo que nosotros determinamos todo el comportamiento y todo lo que hacemos de la iglesia es basado en las escrituras porque ese canon ya se cerró. Pero examinando la Biblia, decir que los dones han cesado, vemos que hay más argumentos históricos y más argumentos con respecto al abuso de los dones que argumentos exegéticos que creamos que tengan suficiente fuerza. Sin embargo, nunca nada que el Espíritu hace debe contradecir lo que el Espíritu ya ha revelado. Entonces, nada de lo que el Espíritu Santo hace o manifiesta va a ir en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, si yo digo, no, esto es algo que el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto o el Espíritu Santo dijo tal cosa, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Comprobarlo según las Escrituras, porque es el mismo Espíritu el que escribió las Escrituras, debe estar en acorde a ello. Si una manifestación de un don como el don de lenguas, ¿cierto?, se da en un marco que no describe la Biblia, entonces no vamos a entrar a ese profundamente, pero 1 Corintios finales del 11 y todo el 12 nos da un marco de cómo debe darse, para que haya edificación dentro de la iglesia. Si una persona habla en lenguas, otra persona debe interpretar. Y esa persona que interprete, entonces nos da un mensaje que nos edifica a todos. Pablo cuestiona el uso de las lenguas en la iglesia de Corinto al decir, ¿de qué sirve si un no creyente llega y se reúne con ustedes y escucha a todo el mundo hablando en lenguas y no entendió nada y sale igual? Pero qué diferencia si profetizan algunos y por eso es convencido y llevado al evangelio. Entonces dice, eso es mucho más
valioso y edifica más al cuerpo de Cristo. Entonces coloca un marco para ser usado. Los milagros y las sanidades. ¿Creemos que Dios puede hacer milagros y sanidades? ¿Lo puede hacer? Claro que sí lo puede hacer. ¿Será que Dios puede colocar en alguna persona en la iglesia ese identificar cuando Dios quiere moverse, orar por algo específico y ver que Dios obra? Creo que Dios podría llegar a hacerlo. No significa entonces que esa persona tiene autoridad para decir, voy a hacer todos los milagros, voy a hacer todas las sanidades, porque aún eso está bajo la soberanía de Dios. Dios es el que finalmente determina quién es en todo. Quien recibe la gracia de Dios es determinada por Dios mismo, no por nosotros. Entonces, Dios es soberano, por medio de su Espíritu puede manifestar los dones que Él cree que son necesarios para la edificación de la iglesia. Todos los dones son sobrenaturales. No vemos que la Biblia tampoco haga una distinción de esos dones más sobrenaturales o menos sobrenaturales, pero debemos procurar los que edifican a la iglesia. Y debemos dejar que Dios y el Espíritu manifieste lo que Él cree que es necesario para la edificación de la iglesia. Si Él cree que en algún punto particular, una iglesia, y les doy ejemplos donde se ha visto, donde más se han manifestado milagros, más se han manifestado sanidades, más se han manifestado estos dones increíbles, es en la obra pionera. Cuando un mensaje, cuando un misionero, cuando alguien está empezando una obra en un lugar donde no hay testimonio más de Cristo, ahí es donde más hay recuentos a lo largo de la historia de la iglesia de manifestaciones sobrenaturales de Dios en ese sentido, porque trae una convicción del mensaje del evangelio. Entonces yo sí veo una relación directa ahí, pero nuevamente Dios es soberano y Él puede traerlo cuando Él quiera. Entonces, con mucho cuidado, nosotros debemos, como iglesia, decir, no estamos cerrados a que Dios pueda manifestarlo, pero sí velamos porque cualquier manifestación que dé, la examinamos bajo la lupa de las Escrituras y se dé conforme a las Escrituras. Entonces, por ejemplo, el don de profecía. Nuevamente, profecía es hablar la voluntad de Dios, hablar lo que Dios ha dicho. ¿Cuándo una persona puede estar seguro de que está en una profecía a la iglesia? ¿O cómo se puede manifestar el don de profecía en la iglesia hoy en día? Para mí es cuando una persona está enseñando o predicando. Claramente Dios le ha dado la habilidad de ver la palabra de Dios y se para aquí no a decirnos ni su opinión, ni lo que cree, sino claramente puede decir, así dice el Señor. La palabra de Dios está diciendo esto. Y cuando esa exposición de la palabra de Dios se aplica de manera directa a la vida de las personas, ahí hay para mí una manifestación de la profecía o del don de profecía. Que Dios pueda llegar a decir algo que va a pasar o pueda decir algo, pues Dios puede darlo, creo que puede darlo. Pero principalmente nuestro enfoque está en dar la revelación de lo que Dios ya ha dicho y en conocer lo que Dios ha dicho acerca de las Escrituras. Entonces, esa es la posición frente a cesacionismo y continuismo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Sí, señora? Muy bien. Y fíjate que al entrar en esas conversaciones, más que ponernos a conversar, se puede, no se puede, esto es claro, no es claro, recuerden los pasajes que sí son claros. O sea, recuerden el contexto de los 4 pasajes que vimos, ¿sí? Porque si nos vamos a centrar en decir, no, es que esto sí es real, no es real, no vamos a encontrar suficientes textos bíblicos para esa conversación. Pero sí podemos ver todos los textos que nos dicen nuevamente que el don es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir al cuerpo de Cristo, que resulta en la exaltación de Cristo, la edificación del cuerpo y la unidad de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, en muchos de los abusos de los dones, el centro no es Dios, el centro es el hombre. El centro no es que Cristo sea exaltado, es que yo me sienta bien. El centro no es que la iglesia se edificó y creció para ser más como Jesús, sino que tú saliste contento o emocionado o de pronto saliste entusiasmado porque Dios te va a bendecir a ti.
y estás pensando en cómo Dios me va a bendecir, me va a dar, qué trabajo me va a dar, va a llegar el morenazo que estaba esperando, la morenaza que estaba orando por el Señor. Y por eso estoy centrado en eso y me gustan esos mensajes. Y yo creo que eso atrae mucho a las personas porque buscamos primeramente nosotros. ¿Sí? ¿Por qué creo yo que hay tanta atracción y hay mucha más atracción frente a ese mensaje que a un mensaje donde es ajeno y no centrado en el hombre sino en Cristo? Porque los hombres somos egoístas y que pensamos nosotros primeramente en nosotros. Pero fíjate, a veces, ¿en qué se centra la manifestación de un don de profecía? ¿Qué me va a decir a mí? ¿Cómo me va a decir Dios a mí? ¿Cómo voy a prosperar yo? Y eso es lo que estoy esperando. ¿En qué se centra muchas veces? No siempre, pero muchas veces el don de lenguas. En que yo me sienta bien, en que yo sienta la presencia del Espíritu Santo, en que yo me emocione porque Dios está aquí conmigo, pero no en cómo estoy sirviendo a otros, cómo lo que está diciendo va a bendecir al cuerpo de Cristo. Si el centro soy yo y no los demás, no es una manifestación del Espíritu Santo. El centro siempre tienen que ser los demás y Cristo. Fíjense que todo en la iglesia, todo alrededor de Dios se reduce en esas dos normas. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu amor, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando una persona realmente está viviendo el cristianismo, su centro está hacia arriba y hacia afuera, no hacia adentro. Y el Espíritu Santo al manifestarse de manera, siempre que el Espíritu Santo se manifieste, va a resultar en eso, en una exaltación de Cristo y edificación de los demás, ¿cierto? Y mi gozo y mi edificación vienen en eso, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y el gozo y el sentirse pleno de un creyente no viene tanto en la bendición que reciba personalmente de Dios, sino en cómo puede ser usado para bendecir a otros y para exaltar a Dios. El que recibamos para mí es la añadidura. Es lo que Cristo nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Miguel. Excelente. Y ya iba a entrar a eso, que son las definiciones de los dones. A ver si de pronto ya me sirve. Bueno, yo les envié por el chat de WhatsApp la vez pasada las diapositivas. Ahorita se las vuelvo a entrar porque es que me está fallando la red. Pero ya habiendo aclarado eso, definamos entonces algunos de los dones. ¿Listo? Entonces, don de profecía. El don de profecía está mencionado en Romanos 12:6, en 1 Corintios 12:10, en el 28:29, en el 14 y en Efesios 4:11. Está mencionado varias veces. Uno de los lugares donde más se menciona es en 1 Corintios, sobre todo el capítulo 14, donde se exalta como un don que los creyentes deberían procurar, ¿cierto? Procuren este mejor o antes de el don de las lenguas. Entonces, miremos un segundo el 14, que creo que es bien importante. 1 Corintios 14. Dice el versículo 1, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Bonita esa frase, ¿no? Procuren alcanzar el amor, pero también, no en vez, también, junto con el amor, deseen ardientemente los dones espirituales. Entonces, como creyentes, debemos desear, anhelar, orar, porque el Espíritu Santo se manifiesta en mi vida para el servicio de los demás. Sobre todo, dice acá, que profeticen. ¿Listo? Ahora, veamos algunas de las características que dice de profecía. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, y escucha esto, para edificación, exhortación y consolación. Entonces, fíjense en algo muy interesante de cómo define 1 Corintios el uso del don de profecía. No lo usa solamente para decir qué va a pasar en tu futuro, sino dice que cuando una persona está siendo usada por Dios para profetizar,
trae edificación, exhortación y consolación. ¿Listo? A mí este pasaje me lleva inmediatamente a 1 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de hacer perfecto a todo hombre para las obras que Dios nos ha mandado. Entonces fíjense que la profecía y la palabra de Dios están completamente ligadas. Lo que Pablo dice que debe suceder en las personas solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Entonces fíjate en eso, acá hay una palabra dada por Dios en un momento específico donde la persona resulta edificada, exhortada o consolada. Enseñanza tiene que ver, creo que yo más, con el entendimiento y la comprensión de un tema o de un asunto particular de la fe cristiana. Entonces yo puedo tener el don de enseñanza y puedo ayudar a que las personas entiendan y conozcan más acerca de Dios y de lo que Él está diciendo. Si a eso le aplicas también el don de profecía, no solamente lo vas a entender, sino que personalmente te vas a ver exhortado o edificado o consolado, ¿sí? Entonces, fíjate que creo que ahí es donde están las combinaciones. Ahora, déjenme decirles, esta parte ya es más de nuestra especulación que de que la Biblia claramente esté en un pasaje definiendo enseñanza es esto y profecía es esto. No hay un pasaje donde Pablo señale diferencia de las dos. Pero enseñanza viene, y la palabra griega es didáscalos, ¿cierto? De donde tenemos didáctico o la parte de enseñar. Entonces, toda esa parte que viene con comprensión. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, una persona que se encuentra predicando, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, usamos esos términos como que es un buen maestro pero no es tan buen predicador, o no, es muy buen predicador pero de pronto no es tan buen maestro. ¿Dónde veo yo esa diferencia hoy en día? ¿Sí? A cómo estamos usando nosotros los dones hoy en día, particularmente en la iglesia. Y es esta, yo veo que una persona puede enseñar muy bien, claramente, conceptos de la palabra de Dios, ayudar a un creyente nuevo a comprender quién es Dios, quién es Cristo y cómo es la fe cristiana. Pero también hay personas a quienes Dios en particular usa no solamente para enseñarnos estas cosas, sino que dan mensajes concretos y específicos que tú sales diciendo, me habló a mí. O sea, Dios me consoló. O Dios me jaló las orejas hoy. No sé si usted ha salido alguna vez así de un culto, como que claramente fue un mensaje como que Dios lo dijo. O algunas personas que llegan nuevas y le dicen, ¿y usted por qué le contó a la persona que predicó todo lo que está viviendo? Porque pareciera que nos hubiera hablado directamente a nosotros. Entonces fíjate que ahí se está dando ese don. Entonces no hay un don de predicador, no existe un don. O sea, en ninguna de las 4 listas dice don de predicación, no existe. Tenemos un oficio, una labor que hacemos acá que es predicar, y yo creo que en esa labor se pueden dar varios dones o manifestar varios dones del Espíritu Santo. Es buena pregunta y le voy a dar la otra clase para expandir un poquito más porque ese es más larguito, ¿vale? Pero sí la vamos a tocar. Listo, entonces entendemos profecía, la habilidad de recibir y proclamar un mensaje de Dios que resulta en el fortalecimiento, el ánimo y la consolación del cuerpo de Cristo. Este don provee una palabra de Dios a un grupo específico de personas, a una aplicación particular de parte del Señor, ¿vale? Servicio. ¿Qué es el don de servicio? Es la habilidad de identificar y atender las necesidades del cuerpo de Cristo de diferentes maneras. La palabra griega es diaconeo, que es la palabra que se usa para diácono o siervo o ministro, y es diferente al oficio, es diferente al diácono, pero es esa idea de servir. Entonces, el don de servicio es supremamente versátil, ¿sí? No solamente los ujieres tienen el don de servicio, ¿sí? No pensemos en que si tengo el don de servicio, el único lugar donde puedo servir es en ujieres. No, el don de servicio se da en todo. Nuevamente, es la habilidad de identificar y atender o de servir y ayudar en cualquiera de las diferentes necesidades que tiene la iglesia. Entonces, esto es muy claro. O sea, miren, yo veo la diferencia muy grande entre alguien que tiene el don y alguien que no tiene el don. Alguien que tiene el don está en un salón quieto
y levanta los ojos y ya se dio cuenta de 3 cosas que hay que hacer. Y no hay que decirle nada, no hay que decirle nada. Esa persona solita se para, pone la silla, sirve el tinto, pone la mesa y se sienta. Lo tiene claro, tiene el don, tiene esa habilidad que lo está llevando a servir a los demás. ¿Sí? Está en una casa y no se espera a que le digan, ¿será que levantamos la loza? No, esa persona ve loza puesta en la mesa y una vez dice como que, sin que le digan, se para, recibe la mesa, la loza, la pone, la lleva, está sirviendo y atendiendo a las personas. Una persona que no tiene el don, nuevamente recuerden que don y responsabilidad son diferentes. Todos tenemos la responsabilidad de servirnos unos a otros. Entonces una persona que no tiene el don no se ha dado cuenta. Está en lo suyo, está hablando, está mirando y cuando se dio cuenta que otra persona fue, se levantó y empezó a limpiar. Dijo, ay, toca limpiar. como que yo ayudo. ¿Sí? Y como que se para y ayuda y lo pone. No lo identificó, no lo vio, pero el que tiene el don ayudó a que el otro viera la necesidad y también se animará a servir. Entonces lo hacen naturalmente y terminan de edificar el cuerpo y ayudarlo. El don de enseñanza. Don de enseñanza se menciona en 3 pasajes. Romanos 12:7, 1 Corintios 12, 28 y 29 y Efesios 4, 11. Eso lo tienen en sus diapositivas y lo voy a volver a enviar ahorita al final. Es la habilidad de explicar claramente y efectivamente las verdades de la palabra de Dios. Esto requiere la habilidad de interpretar con precisión las escrituras, investigar y organizar los resultados de manera que sea fácilmente comunicable. En otras palabras, una persona que tiene el don de enseñanza puede coger algo complejo y explicarlo de una manera sencilla. Eso es para mí una de las mejores maneras en las cuales yo identifico si alguien tiene el don de enseñanza. Cuando alguien coge algo sencillo y lo pone bien complejo, creo que no lo tiene. ¿Sí? O algo que es complejo y para explicarlo se hace un 8 y mejor dicho y no llegó, diríamos, no estoy seguro de que tenga el don de enseñanza. Pero para mí una de las mejores muestras de un maestro bíblico es eso, que coge algo muy complejo, muy difícil o muy enredado y lo explica de tal manera que queda como agüita. ¿Sí? Como que todos lo beben y lo beben fácilmente, dicen como que, ya entendí. ¿Sí? Para mí una de las mejores muestras es qué pasa al final de un mensaje o de una enseñanza. Si se acabó la enseñanza y todo el mundo mira ese pasaje y sale como rascándose la cabeza diciendo, pero al final, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? O qué es lo que significa o qué pasó, pues no hubo tanta enseñanza. Pero si al final uno sale y dice como que, ya entendí ese pasaje, es que quedó súper claro, es que ya entendí qué es lo que dice. Ahí hay una manifestación del don de enseñanza. Uno puede enseñar, y esto que les estoy explicando puede suceder a nivel secular, sí. Una persona secularmente puede ser un buen maestro, puede explicar un tema de matemáticas, de física, de química y ayudar a que la gente lo entienda. Pero si estamos hablando del don espiritual, ¿qué quiere decir? Que estamos aplicando esa idea, pero a verdades espirituales que llevan a la iglesia no solamente a crecer intelectualmente, sino a comprender cosas que los llevan a ser más como Jesús, a unificar el cuerpo de Cristo y darle gloria a Dios. Entonces, esa es una diferencia grande en don de enseñanza secular y un don de enseñanza como una manifestación del Espíritu Santo. Creo que alcanzamos a ver 2 más. Exhortación. El don de exhortación solo se menciona en un pasaje, Romanos 12:8. Es un solo pasaje y exhortación lo podemos definir de la siguiente manera: la habilidad de motivar a otros a responder a la verdad de Dios por medio de palabras de ánimo, consejo y consuelo. Note que no puse regaño. Cuando se ejerce este don, los creyentes son retados a estimular su fe al poner la verdad de Dios a prueba en sus vidas. ¿Listo? Vuelvo a leerlo. La habilidad de motivar a otros a responder a la verdad de Dios por medio de palabras de ánimo, consejo y consuelo. Cuando se ejerce este don, los creyentes son retados a estimular su fe al poner la verdad de Dios a prueba en sus vidas. Entonces, exhortar es diferente a regañar, ¿sí? Porque a veces lo he escuchado de esa manera, como que bueno, a mí sí me gusta exhortar. Es como que el que le gusta exhortar es el que le gusta como regañar y decirle a la gente lo que está haciendo mal. La palabra exhortación viene y tiene un paralelo con paracletos o paraclesis. Y paracletos es la palabra usada para el Espíritu Santo, el que viene y se hace al lado nuestro, el que camina al lado nuestro. En ausencia de Cristo físicamente tenemos al Espíritu Santo,
que nos camina, que nos recuerda las palabras de Cristo, que nos recuerda lo que Él ha dicho y que nos ayuda a vivir la verdad de Dios. Entonces, cuando hablamos de exhortar, no solamente decimos que vemos que alguien hizo algo malo y le decimos, estás haciendo esto algo mal. No, sino que podemos acercarnos con la palabra de Dios y animarnos a hacernos al lado de esa persona para que pueda vivir la palabra de Dios de una manera diferente, aplicarla. Seguramente puede corregir algo en su vida, pero también puede crecer o conocer algo nuevo alrededor de cómo le estamos hablando y cómo le estamos animando. Fíjese nuevamente, cumple con el patrón. Edifica el cuerpo de Cristo, nos ayuda a ser como Jesús y glorifica a Dios al ejercerse. Si lo único que hace para usted el don de exhortación es quitarse la espinita de que vio algo malo y dijo lo malo que estaba haciendo, no está siendo usado por el Espíritu Santo. ¿Sí? De pronto tiene muy buenas dotes de observación y puede que hasta que lo que diga es correcto, ¿sí? Porque puede ser muy correcto lo que estás diciendo que no está funcionando bien, pero el cómo lo digas, que termine en edificación y no termine como en, no, sí, soy lo peor, o sea, estamos haciendo todo re mal. Ahí es donde entra el Espíritu Santo a hacer la diferencia. El último, el don de dar, Romanos 12:8. Es el único pasaje donde se menciona nuevamente qué es el don de dar. Lo podemos definir de la siguiente manera: la habilidad de contribuir con recursos materiales de manera generosa y alegre para beneficiar a otros y para la gloria de Dios. No es necesario ser rico para tener este don. Hago esa aclaración. ¿Sí? El don de dar no es solamente para los ricos, el don de dar es para cualquier otra persona. Nuevamente, don y responsabilidad. ¿Quiénes debemos dar? Todos. Pero hay veces que hay personas en el cuerpo de Cristo para quienes es mucho más fácil tanto identificar las necesidades como el dar sacrificialmente y con alegría al cuerpo de Cristo. Esas definiciones que dimos acerca de dar y de qué quiere Dios que dimos en la serie pasada, las vive esta persona. Tiene un amor por el reino de Dios, está pensando en el futuro, quiere construir hacia adelante y da de una manera generosa y no le cuesta. Tampoco hay que decirle, sino que simplemente lo está haciendo y lo hace con gozo y con alegría. Y es un ejemplo para las personas, porque recuerden que al ser un don, edifica el cuerpo de Cristo. Pues hay una manera clara en que cumple necesidades, pero cuando yo veo el ejemplo de esa persona que da, me motivo también a dar. Y si me motivo a dar y motivo a otros a dar, es increíble cómo me ayuda. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que tienen mucho dinero y que a veces ponen retos de dar. Dicen, por cada persona que dé 100,000 pesos en la iglesia, yo voy a dar 200,000. Y es una manera en que muchas veces se hacen donaciones en ministerios de la iglesia de una persona que está dispuesto a dar y dice, uy, o sea, si dan 100, usted va a dar 100 veces 200,000. Dije, sí, sí, yo los doy. Podría darlos inmediatamente, pero los doy de esta manera para motivar a que otros también den. ¿Sí? Entonces estoy motivando a dar y estoy dando también. Listo. Hasta acá nos alcanza el tiempo, pero vamos a ver si la próxima entonces definimos el resto de los dones y dentro de esa definición podemos hablar un poco acerca del don de lenguas. ¿Listo? Les pido disculpas que ese tema se ha extendido un poquito más de lo programado, pero es que es largo. ¿Listo? Oremos. Padre, gracias por este tiempo, pero sobre todo gracias porque amas a tu iglesia. Y es increíble que no solamente nos has rescatado, no solamente nos has amado, no solamente nos has edificado, sino que también nos has dado tu Espíritu Santo, mi buen Señor, para que nos acompañe, para que nos llene de poder, de amor, de autoridad, para que nos lleve a amarte a ti más, Jesús, para que nos lleve a recordar tus palabras y para edificarnos y hacer una obra extraordinaria en nuestras vidas, para vivir en santidad, para vivir libres del pecado, mi Señor, como lo estamos estudiando, para edificarnos los unos a los otros. Como iglesia anhelamos que tu Santo Espíritu se manifieste en medio de nosotros, mi buen Señor. Anhelamos, mi buen Dios, que cada uno de los que estamos en esta iglesia podamos ser instrumentos tuyos, mi buen Dios. Instrumentos no para nuestra propia gloria, instrumentos no para nuestra propia edificación, sino instrumentos en tus manos, Dios, para edificar a otros, para levantar esta iglesia, para poder ayudarnos a ser como Jesús, para cumplir con el propósito de la iglesia, que es proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra, mi buen Señor Jesús. Por favor, úsanos, límpianos, llénanos,
Anhelamos ardientemente los dones espirituales, mi Señor, y que tú te manifiestes sobrenaturalmente en todas las interacciones que tenemos como iglesia. En el culto de hoy, Señor, úsalos. Usa a cada persona que va a estar sirviendo. Úsanos a todos los que estamos en la congregación. Manifiéstate para que el día de hoy el nombre de Cristo sea exaltado, la iglesia sea edificada y tu misión sea cumplida. En el nombre de Jesús. Amén.